Muy bien, vamos a iniciar entonces con lo que es el orden de convergencia. ¿Qué me determina el orden de convergencia? El orden de convergencia en una sucesión, trabajándola de forma numérica, lo que me va a decir es qué tan rápido la velocidad con la que cada iteración va ganando cifras decimales correctas. Esa es la definición de orden de convergencia. ¿Sí? El orden de convergencia nosotros lo vamos a simbolizar como un número generalmente entero, pero puede ser también un número decimal, pero en este caso ese número siempre va a ser un número mayor que cero, un número positivo. Y no puede ser cero, ¿no? Entonces, si tenemos que Q es igual a 1, entonces vamos a decir que la sucesión tiene una convergencia lineal. ¿No? Si Q es igual a 2, su convergencia es cuadrática. Si Q es igual a 3, su convergencia es cúbica. Algunas sucesiones no van a tener convergencia lineal, ni cuadrática, ni cúbica. Por ejemplo, algunas sucesiones tendrá, por ejemplo, convergencia 2.3 aproximadamente. Entonces, eso pues me indicaría que es más cuadrática que cúbica. ¿No? Entonces, ese es el objetivo aquí, es si yo tengo una sucesión convergente, identificar qué orden de convergencia tiene. Entonces, para eso vamos a dar la siguiente definición. Sea X sub n una sucesión que converge, entonces sabemos que converge al valor X asterisco. Es decir, ¿qué significa que la sucesión converge? Lo que habíamos visto en los videos anteriores, que el límite cuando n tiende a infinito de x sub n es precisamente ese valor x asterisco. En el límite, los valores de x sub n son iguales a x asterisco, pero como es en métodos numéricos no tomamos todo el límite, sino que lo que hacemos es incrementar el n recuerden que son las iteraciones que estamos haciendo, entonces no vamos a llegar al valor exacto de x asterisco, sino un valor aproximado. Ahora, se dice que la sucesión, entonces esta es la definición de orden de convergencia Q. Se dice que la sucesión X sub n tiene orden de convergencia Q, tiene orden de convergencia Q si se cumple la siguiente relación. El límite, cuando n tiende a infinito, del valor absoluto de la iteración siguiente, que es xn más 1, menos x asterisco, que es el valor donde converge. Entonces, ¿esto qué me está representando? La distancia que hay desde la iteración n más 1 al valor de convergencia, ¿no? O sea, eso, pues si ustedes lo ven, esa distancia nosotros la hemos definido como el error absoluto. El error absoluto en n más 1 sería, ¿no? Entonces, si el error absoluto en n más 1 sobre el error absoluto en la iteración xn, y este error absoluto en el denominador elevado a la q es igual a un número L, es decir, el límite existe y además de existir tiene que ser un número positivo, es decir, L mayor que cero, pero a la vez finito, es decir, menor que infinito. ¿Mm? Entonces, en este caso, si nosotros podemos verificar este límite, entonces este valor Q al que está elevado el error absoluto de xn, ese valor Q es lo que se llama el orden de convergencia de la sucesión
x u n. ¿Qué significa este q? En este caso, este q representa, voy a escribirlo, en este caso, q representa la cantidad de cifras decimales, representa la cantidad de cifras decimales correctas que se, voy a escribir aquí esto así, cuplican. Eso significa que si q es igual a 2, significa el doble, entonces significaría duplican. Si q es igual a 3, sería el triple, es decir, triplican. Entonces, esa es la cantidad de cifras decimales correctas que se cuplican en un grupo de iteraciones, en un grupo de iteraciones, perdón, es con C, en un grupo de iteraciones es decir, la cantidad de cifras decimales que se ganan tras un número promedio de iteraciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros habíamos visto en el video anterior sobre la sucesión raíz de 2, ¿no? La sucesión que converge a raíz de 2. Entonces, nosotros podemos mirar aquí que en la primera iteración tenemos 1.416, que este tenía un error de 0.24 por 10 a la menos 2, es decir, en la primera iteración tenemos dos decimales correctos. Si nosotros observamos la siguiente iteración, ya tenemos 5 decimales correctos. Si nosotros comparamos, antes teníamos 2, en la siguiente 5, eso significa que más o menos se duplicó, ¿no? Un poco más de duplicarse. Miren que en la siguiente ya tenemos 11, teníamos 5, a la siguiente me daría 11, es decir, que iteración tras iteración la cantidad de cifras decimales se está duplicando. La computadora, su memoria solo trabaja hasta 10 a la menos 16, por lo tanto de aquí en adelante nos va a mostrar siempre el mismo resultado. A partir de la iteración 4, la computadora ya no es capaz de darnos más decimales correctos, porque su memoria solo nos lleva hasta 10 a la menos 16. Pero si tuviésemos un computador para que nos ayude a calcular más decimales correctos, entonces de raíz de 2 tenemos, en la iteración 3 tenemos 11, en la iteración 4 digamos que teníamos 16, 15, perdón, 15, pero a la iteración 5 de pronto ya teníamos muchas más, digamos unas 25. Entonces podemos mirar que en la iteración 3, supongamos que en la iteración 5 teníamos ya 22 decimales correctos. Entonces miren que hasta la iteración 3 teníamos 11. En la iteración 4 tenemos 15, en la iteración 5, 22. Aquí ya se duplicó. Tras un grupo de iteraciones se duplica la cantidad de decimales correctos. Entonces, cuando evidenciamos eso, si se duplica, lo que me está diciendo es que esta sucesión posiblemente tiene un orden de convergencia de Q igual a 2, ¿no? Es decir, un orden cuadrático de convergencia. Tras un grupo de iteraciones se van duplicando la cantidad de decimales correctos. Y esto lo podemos demostrar matemáticamente. ¿Cómo lo podemos demostrar? Resolviendo este límite. Entonces, vamos a hacer ese primer ejemplo. Entonces, vamos a demostrar que la sucesión x u n con x u n más 1 igual a 0.5 multiplicado por x u n más 2 sobre x u n, tal que
el límite cuando n tiende a infinito de x sub n es raíz de 2, es decir, raíz de 2 es el valor donde converge esa sucesión, tiene orden de convergencia q igual 2, es decir, un orden de convergencia cuadrática. Vamos a demostrar. Entonces, ¿qué necesitamos calcular? Pues lo que necesitamos nosotros es demostrar este límite. En este caso, cuando q vale 2, podemos encontrar el valor del límite y ese límite nos debe dar un valor positivo. Entonces vamos a desarrollar ese límite, pero lo vamos a desarrollar como si no supiéramos, es decir, que no sabemos que q es igual a 2. Vamos a desarrollarlo simplemente con un valor q. Y al hacer el análisis del límite, vamos a concluir que el valor de q tiene que ser 2. Entonces, para ello, vamos a resolver. Entonces, al resolver, ¿qué vamos a resolver? El límite cuando n tiende a infinito de x sub n más 1 menos x asterisco sobre valor absoluto de x sub n menos x asterisco elevado a la q. Entonces vamos a reemplazar ahí. Entonces, ¿qué nos quedaría? Límite cuando n tiende a infinito de, entonces voy en el numerador, tenemos xn más 1. ¿Cuánto vale xn más 1? Si vemos el ejercicio, xn más 1 es 0,5 factor de xn más 2 sobre xn. Este 0,5 lo voy a escribir como un medio. Entonces lo voy a escribir un medio factor de xn más 2 sobre xn. Este sería xn más 1. Menos x asterisco. ¿Quién es x asterisco? Es el valor donde tiende la sucesión, donde converge. En este caso, x asterisco es raíz de 2. Entonces me quedaría menos raíz de 2 sobre valor absoluto xn, pero yo no tengo el valor de xn, o podría representarlo en términos de xn menos 1, pero no. En este caso, xn lo vamos a tener en cuenta porque miren que acá, en este límite que estoy señalando aquí arriba, en este límite yo conozco cuál es el valor de xn cuando n tiende a infinito. El valor de xn cuando n tiende a infinito es raíz de 2. Entonces, por lo tanto, el límite lo voy a representar todo en términos de xn. Entonces, en el denominador solo coloco xn menos raíz de 2 elevado a la q. Y eso es lo que tengo. Si ustedes observan, si reemplazan esto en este límite les queda la indeterminación 0 sobre 0, porque el límite de xn más 1 es raíz de 2, menos raíz de 2, 0, y abajo raíz de 2 menos raíz de 2, 0, y les queda la indeterminación 0 sobre 0. Debemos quitar esa indeterminación. Entonces, para quitar esa indeterminación, vamos a hacer operatoria algebraica. Es decir, en el numerador voy a hacer la siguiente operatoria. Tenemos aquí un medio. Primero voy a multiplicar en cruz la parte dentro del paréntesis y el denominador xn que me queda aquí lo multiplico por el 2 del 1 medio. Entonces hago de una vez esa operación y esa operación me quedaría xn al cuadrado más 2 dividido entre 2 veces xn. Ustedes pueden verificar lo que les da eso. Y aquí me queda menos raíz de 2 sobre, abajo no podemos hacer más nada, lo voy a dejar indicado como está. Ahora, en el numerador también podemos continuar simplificando, volviendo a hacer operaciones en cruz. Entonces me quedaría el límite cuando n tiende a infinito de, y esto me quedaría xn al cuadrado
más 2 menos 2 veces raíz de 2 por xn y todo sobre 2 veces xn. Y esto sobre valor absoluto de xn menos raíz de 2 elevado a la q. Ahora, voy a utilizar propiedades de valor absoluto y la división entre fracciones para reorganizar. Entonces, arriba me quedaría un trinomio xn al cuadrado menos 2 veces raíz de 2 por xn más 2. Y en el denominador me quedaría el 2 por valor absoluto de xn y por el valor absoluto de xn menos raíz de 2 elevado a la q. ¿Sí? Aquí tengo valor absoluto de un cociente es valor absoluto del numerador sobre valor absoluto del denominador. El valor absoluto del denominador, como el 2 sabemos que es positivo, sale del valor absoluto y me queda valor absoluto de xn, que este pasa a multiplicar a este denominador que tengo abajo. Muy bien, noten que este que está aquí es un trinomio cuadrado perfecto y ese trinomio cuadrado perfecto yo lo puedo factorizar como, a ver, voy a escribir el denominador como lo tenía. Y el numerador lo puedo factorizar como la raíz cuadrada del primero, que sería xn, menos la raíz cuadrada del último término, que sería raíz de 2, y esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Pueden comprobar que si este binomio lo elevan al cuadrado, les queda el trinomio que está acá en el numerador. Ahora, noten que aquí tengo bases iguales. Entonces, si estoy dividiendo dos potencias con la misma base, yo aplicando propiedades de potenciación, dejo la misma base, que sería el xn menos raíz de 2, y resto los exponentes. Entonces me queda 2 menos q sobre 2 veces valor absoluto de xn. Y este es el límite que nosotros obtuvimos al simplificar. Entonces, este límite lo voy a llamar L y vamos a verificar entonces, de acuerdo a los casos, cómo es el valor de ese límite. Entonces, empecemos. ¿Qué pasa si Q es menor que 2? Entonces, vamos con todas las posibilidades. Como aquí tengo 2 menos Q, voy a mirar las posibilidades que este exponente sea positivo, que sea cero o que sea negativo. Entonces, vamos con la primera posibilidad. Voy a colocar aquí en viñetas. Entonces, como les digo, voy a analizar este exponente, que lo voy a escribir en otro color. 2 menos q. Entonces, vamos a analizar el exponente primero si 2 menos q es negativo. ¿Qué pasa si 2 menos q es negativo? Esto equivale a decir que q es mayor que 2. Si q es mayor que 2, 2 menos q es negativo. Entonces, ¿qué ocurre si 2 menos q es negativo? Entonces, ¿cómo me da L? Entonces, noten aquí, si este factor es negativo, lo voy a escribir aquí con otro color. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría límite cuando n tiende a infinito y como el numerador tiene un exponente negativo, lo voy a bajar al denominador cambiado de signo, es decir, xn menos raíz de 2 elevado a la q menos 2, que sería cambiado de signo, para que ya quede positivo. Y arriba me queda un 1. Y si yo calculo este límite, me queda 1 sobre, y entonces, ¿cuánto me quedaría?
Entonces, aquí me quedaría 1 sobre algo que tiende a cero, porque noten que este pedazo de aquí tiende a cero. Entonces, 1 sobre algo que tiende a cero, el resultado es infinito. ¿Mm? Entonces, aquí podemos concluir que L nos da infinito. Por lo tanto, aquí ya hemos descartado que el orden de convergencia de esta sucesión no puede ser mayor que 2. Vamos a analizar el otro caso. Vamos a analizar el caso cuando el exponente es negativo. Perdón, es negativo, ahora positivo. Entonces, segundo caso, ¿qué pasa si el exponente 2 menos q es mayor que 0? Esto es lo mismo que tener q menor que 2. Es decir, que en este caso, por la definición de q, q sería un valor entre 0 y 2, porque q es un valor positivo siempre. Entonces, ¿cómo es L en este caso? L, ¿cuánto nos daría? Vamos a hacer el mismo análisis. Voy a copiarlo el L acá, el límite acá, perdón. Límite cuando n tiende a infinito. Como yo sé que el exponente es positivo, entonces me va a quedar valor absoluto de xn menos raíz de 2, 2 menos q, y abajo me va a quedar 2 sobre valor absoluto de xn. Y este límite me va a dar, como arriba es un exponente positivo, entonces me queda un 0 elevado a ese exponente positivo. Entonces me quedaría 0. Y abajo me quedaría 2 por lo que tiende xn, que xn tiende al valor raíz de 2. Y me queda 0 sobre este valor que me daría 0. Entonces, para este caso de aquí, L valdría 0. Entonces, concluimos aquí que no puede ser el orden de convergencia de esta sucesión, no puede ser menor que 2. O sea, no es ni mayor que 2, ni tampoco puede ser menor que 2. Porque si es mayor que 2, el límite me da infinito. Y si es menor que 2, el límite me da 0. Y sabemos que el valor del límite me debe dar un número positivo. Entonces ahora vamos a analizar el último caso, que sería cuando el orden de convergencia, perdón, el exponente es igual a 0. Y esto, en este caso, pues tenemos que q valdría 2. Entonces, ¿qué pasa si q vale 2? Entonces, ¿cuál es el valor de este límite? Entonces, este límite L nos daría, eh, arriba nos quedaría un valor cercano a 0, pero está elevado a la 0. Ojo que no es 0. En el límite el resultado es 0, ¿no? Pero cuando estamos haciendo aproximaciones son valores cercanos a 0, es decir, valores diferentes de 0. Y si tengo un número diferente de 0 y lo elevo a la 0, el resultado me da 1. Y abajo me queda 2 raíz de 2. Entonces, por lo tanto, este resultado es un valor positivo. Entonces, cuando q vale 2, el valor de L es 1 sobre 2 veces raíz de 2, que es un valor mayor que 0 y es finito. Por lo tanto, entonces concluimos, por lo tanto, la sucesión x sub n tiene convergencia cuadrática.